Bienvenidos a Nigromarte, pasad y poneos cómodos porque esta semana os traigo 7 consejos para nuevos Dungeon Masters. De hecho, estos consejos valen para hacer de máster en cualquier juego de rol, no solo en Dungeons & Dragons, que sabéis que es el juego al que juego yo. Así que si estás a punto de empezar tu primera sesión como máster, quédate, seas del juego que seas. Pero no me quiero andar con más tonterías, así que ¿estás listo? Pues vámonos. ¿Por qué digo esto? Porque uno cuando empieza a dirigir un juego de rol, cuando empiezas a meterte en el mundillo, es súper tentador el hecho de hacerte tú tus propias aventuras y tal, porque yo qué sé, ves a la gente hacerlo, los que controléis un poquito de inglés a lo mejor veis Critical Role con Matt Mercer y se hace él ahí sus movidas y sus aventuras. Y no digo que eso no mole, claro que mola, pero cuando uno está empezando a dirigir un juego de rol, ya tiene suficiente en la cabeza con las reglas, los personajes y tal, como para estar encima pendiente de que tu aventura tenga cohesión, que, pues eso, coherencia, que tenga sentido, que los personajes sean constantes, todo eso. Además, hay aventuras pregeneradas que están diseñadas para empezar a dirigir, para hacer tu primera vez como máster. Entonces, pues es que, perfecto. Para los que queráis meteros en el mundo Dungeons & Dragons quinta edición, como es mi caso, yo no os dejaré jamás de recomendaros el Starter Set, que de hecho viene ya con las reglas, tal, bueno, todo eso de qué necesitas para jugar y tal, ya os lo enseñé en otro vídeo. Pero vamos, que ya viene con una aventura, La Mina Perdida de Phandelver, que es una aventura que yo le tengo muchísimo cariño, es la hostia, viene con personajes pregenerados, ni siquiera tienes que aprender a hacer personajes y vamos, que ya está, que empieces por una aventura de esas. La compañía que escribe para Dungeons & Dragons acaba de sacar otro pack de estos de inicio, pero todavía no está traducido al castellano. Por si os interesa también os dejaré un link por abajo y en cuanto salga traducido, aquí lo tendréis. Pero pasemos al consejo número 2. El tema de la preparación es algo que preocupa a mucha gente y no me extraña, porque a ver, puede ser un poco intimidante eso de enfrentarte a tu primera sesión o una de tus primeras sesiones y no saber muy bien qué estudiar, qué llevar preparado de casa. Pues bien, dejadme deciros que aunque sea muy cliché, es cierto lo que dice todo el mundo. Es tan malo prepararse demasiado como demasiado poco. Prepararse demasiado poco es evidentemente algo malo, o sea, cualquiera se puede imaginar pues alguien que se sienta allí sin tener ni idea de qué va a ocurrir, ni de cuál es el mundo, el que tiene que dirigir y tal, evidentemente eso no hay quien lo pille. Pero prepararse demasiadas cosas también es negativo, porque es que te hace perder el foco de las cosas importantes, de la atención, ¿no? A los detalles que realmente importan en esa sesión, y porque además ten claro que tus jugadores van a ir por otro sitio, no tengas la aventura preparada para que ocurran ciertas cosas. Es verdad que puedes determinar unos puntos clave que quieres que tus jugadores atraviesen en esa sesión y tendrás que ser muy flexible en la manera en la que van a irlos atravesando. No puede ser una historia rígida, para eso se pueden leer un libro. Algo muy importante que también quiero decir en este punto es que es muy importante la improvisación. Hay que saber improvisar y para saber improvisar no hay otra manera de aprender que improvisando. Vamos, te puedes apuntar a un curso de esos de improvisación, pero me parece un poco exagerado para dirigir un juego de rol. Oye, que si queréis, por mí bien. No le tengas miedo a improvisar, invéntate algo, pero tómate tu tiempo para inventarte algo. Cuando vayas a sacarte una idea de la manga porque no la tenías preparada, es importante que te tomes tu tiempo porque la historia tiene que ser consistente. No puedes decir algo que contradiga algo que ya has dicho o alguna información que vayas a dar en el futuro. Por eso en la preparación casi lo más importante es tener una idea general de cómo funciona el sitio donde estén los personajes, ya sea la ciudad, el continente o el mundo, cuáles son los personajes no jugadores, los PNJs, más importantes de esa localización y más o menos por dónde va a ir la trama de la historia, pero ya os digo que de una manera muy vaga. Esto da bastante miedo al principio, pero creedme, os acostumbraréis y veréis que es la mejor manera. La historia trata sobre los personajes que hayan creado los jugadores. Ya está, punto y final. Por mucho que tú hayas escrito una aventura increíble con unos personajes acojonantes y una trama vertiginosa, da igual, tus personajes van a hacer la historia única, la van a hacer suya, porque al final, como todo lo que se desarrolla tiene que ver con sus acciones, lo van a hacer suyo. Y eso está bien, de hecho, uno de los principios fundamentales, no lo meto como punto porque me parece un poco obvio, es que cuando un grupo de amigos se juntan en una mesa para jugar un juego de rol, la regla número 1 es pasárselo bien. Tú como Dungeon Master te lo tienes que pasar bien, sí, pero también es igual de importante que se lo pasen bien todos los jugadores que hay sentados a la mesa. Mientras todo el mundo se lo esté pasando bien, you're doing a great job.
Un error muy común de los Dungeon Masters nuevos, que yo he cometido muchas veces, es narrar qué sienten o qué piensan los personajes. Es verdad que la mayoría de gente, si entra en una cueva y de repente empieza a oír voces en su cabeza y alguna mano fría le toca por la espalda, todo el mundo se acojonaría de miedo. Pero tú no decides cómo reacciona un personaje, es el propio jugador el que tiene que decir, vale, estoy asustadísimo, así que hago tal. No digas, vale, estás muy asustado, así que huyes. No. Nosotros ya tenemos suficiente manejando todo lo que no son los personajes jugadores. Así que déjales a ellos que lleven sus personajes. También es muy importante, dentro de que los jugadores son lo más importante, que cada uno individualmente tenga sus momentos para brillar. Lo que no mola es tener el típico jugador en la mesa que está todo el rato callado, que todo le da igual y que lo único que hace es tirar dados cuando tiene que tirarlos y poco más. Pero no por nada, sino porque a lo mejor ese jugador no se lo está pasando bien. Si él, su ilusión es aparecer allí, sentarse en la mesa y tirar dados cuando los tenga que tirar, genial. Pero tú como máster tienes un poco la tarea, la obligación, entre comillas, de hacer que cada jugador tenga su momento en cada sesión para brillar. Si tienes un jugador que no le mola ir dando mandoblazos por ahí a diestro y siniestro y le molan más pues los rollos más mentales o lo que sea, pues hazle alguna adivinanza, algún personaje no jugador que le diga algo que no está del todo claro y él tenga que descifrarlo, pon un puzzle, una trampa que tenga que averiguar cómo funciona, lo que sea. Los jugadores que les gusta por ahí ir matando a todo lo que se mueve son los más fáciles de complacer. Tira unos cuantos goblins y míralos cómo mueren. Entre terrible sufrimiento. Hay jugadores que adoran las interacciones sociales, adoran tener que ir al alcalde del pueblo a pedirles que le presten unos caballos para hacer una expedición. Dale un pequeño momento en cada sesión que no es tan difícil de preparar y de imaginar para que pueda tener una interacción social, que tenga que hablar con alguien para convencerle de cualquier cosa. En fin, no me quiero ir más por las ramas con este punto. Lo más importante para darle cohesión a todo esto de que los personajes son lo más importante es meter elementos de la historia anterior, del background, del trasfondo de cada personaje en la propia historia. Si en el background de un personaje dice que, bueno, pues que en su pasado alguien le traicionó cuando estaba en una banda de asesinos de no sé qué, no sé cuándo, me lo estoy inventando, haz uno de los villanos o de los personajes de esa aventura que sea ese mismo que le traicionó y mira a ver qué sale de ahí. No planes qué va a pasar cuando se encuentren o tal, no, es simplemente, al final ser el Dungeon Master es poner una serie de acontecimientos sobre la mesa y ver qué pasa. Pero en fin, creo que queda claro, los personajes primero. Este es otro de los temas que más nos han preocupado a todos cuando hemos empezado a dirigir y bueno, pues también es un problema que entiendo que a la gente le preocupe. Pero tranquilo, relájate, las reglas son importantes, sí, son importantes, pero no tienes que obsesionarte con ellas, no tienen que ser la principal causa de por qué estás tú sentado detrás de esa pantalla. Como hemos visto en el tema de la preparación, sí que es importante que tú te hayas leído todas las reglas, que tengas un conocimiento básico sobre cómo funcionan las reglas y las características de ese juego al que quieras jugar. Pero nadie se sabe todas las reglas, o sea, quien te diga, no, es que yo sí me sé absolutamente todas las reglas, miente. No digo que no las haya leído, las habrá leído y 1000 veces si es necesario, pero nadie puede tener en la cabeza tanta información en un momento dado. Entonces, no pasa nada. Siguiendo el principio de que estás ahí para pasarlo bien y para que los jugadores se lo pasen bien, si en un momento dado algo depende de una regla de la que no te acuerdas muy bien o que no sabes cómo funciona, en muchas ocasiones es casi mejor inventártela. A ver, déjame explicarme. Si tienes una vaga idea de cómo funciona y crees casi seguro que es de X manera, hazlo así, ya está. Si no tienes absolutamente ni idea, pero sabes que la has visto y sabes dónde está en el libro, pues sí, digo, un momento que voy a mirar esta regla, lo miras en un segundo y ya está. Pero si vas a tardar en mirarla porque no sabes ni siquiera si está ahí en ese libro o no sabes muy bien, puedes o bien inventártela como te digo, o bien hacer un consenso con los jugadores, decir, bueno, pues ¿os parece que para esta sesión lo hagamos de esta manera? Hacerlo así y cuando acabe la sesión, yo tengo de hecho un post-it al lado de mi pantalla de máster donde me voy apuntando las cosas que quiero mirar después de la sesión. Y cuando acabe la sesión miro cómo es la regla real y le digo, oye chicos, mirad, era así, ¿vale? Así que a partir de ahora lo hacemos así. Ya está, no te compliques tanto, hombre. Pero mírate las reglas, ¿eh? En cuanto tengas un mínimo de experiencia te vas a dar cuenta de que las cosas que más disfrutan los jugadores son de los PNJs, de los personajes no jugadores. Les encanta el enano superborde de la taberna de turno, les encanta el bardo elfo medio tarumba que está siempre por el bosque diciendo tonterías, les encantan los PNJs. Entonces, uno de los mejores consejos que os puedo dar es
Crea PNJs únicos. Esfuérzate más en eso que en saberte todas y cada una de las reglas, que en todo eso que hemos visto ya. Cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir. Madre mía, sueno viejísimo ya. Estoy muy viejo. Cada máster tiene su manera de hacer las cosas y, por ejemplo, la mía normalmente se basa mucho en hacer voces. Yo soy músico y soy cantante, así que, bueno, pues me tira por ahí la cabeza. Poner voces raras es divertido. Y si a la vez pues, pones una cara así graciosa y le pones algún tic, como respirar donde nadie respiraría, pues es más gracioso. Pero si no te sientes cómodo poniendo voces y haciendo un poco el tonto como hago yo, pues también hay trucos muy guays, como por ejemplo darle una característica muy extrema a un personaje, como por ejemplo una obsesión. De hecho, en una aventura que hicimos, yo creé un PNJ que era un anciano que vivía en una casa con un montón de manzanos y estaba obsesionado con las manzanas. Para todo usaba manzanas y siempre estaba ofreciendo pastel de manzana y no sé qué de manzanas. No existe nadie así, pero es mucho más divertido para los personajes saber que cuando vayan a hablar con ese anciano les va a ofrecer todo el rato manzanas, tarta de manzana, manzanas confitadas y la hostia de las manzanas ya. Además les va a crear un recuerdo muy nítido de ese PNJ y a la vez de las cosas que él les diga, si son claves importantes y tal. Todo lo irás hilando y lo irás usando a tu favor. También puedes usar un tic o una manera de hacer algo físicamente, un guiño incontrolable o frotarse las manos todo el rato o bueno, cosas así. O sea, ir echándole imaginación, imaginaos cómo sería ese personaje un poco caricaturizado, ¿no? Y darle ese gustillo a ese PNJ. Si tuviera que dar solo un consejo a un nuevo Dungeon Master sería este, sin duda. Al final, y no me quiero repetir, pero es que es verdad, todo se basa en pasárselo bien. Y tus jugadores, pues, son personas con unas personalidades muy distintas unos de otros. Al final, conocer a tus jugadores es muy importante porque es lo que te va a dar ese terreno en común que vas a tener con ellos donde os lo vais a pasar bien todos. En cuanto a esto, es muy buena idea hacer una sesión cero, de la que ya os hablaré en un futuro vídeo, pero mientras tanto, pues, habla con ellos. Hablad de cosas como cuánto tiempo están dispuestos a jugar de seguido antes de aburrirse, qué temas para ellos son tabú y no quieren hablar de ellos, por ejemplo, pues porque tengan una experiencia mala en el pasado o por lo que sea, temas que no quieren que se toque, cuánta carga de humor están dispuestos a admitir en el juego o tú como máster, pero que no me quiero ir del punto, lo importante es saber leer sus caras. Una vez que estás en la sesión, ya no es momento de estar hablando ese tipo de cosas, entonces nadie es perfecto. Vas a cometer errores, vas a aburrirles de vez en cuando, les vas a cabrear en algún momento, lo que sea. Lo importante es saber leer sus caras y decir, vale, esto no ha molado. O a la hora, por ejemplo, de hacer una pausa, pues si ves que ya lleváis 3 horas, bueno, aunque sea media hora de juego, me da igual, lo que sea, y ves que ellos se están aburriendo, de hecho, esto es muy importante, diferenciar el aburrimiento del cansancio. Es muy clave, porque a lo mejor les está flipando tu aventura, les está flipando los encuentros que has preparado para ellos y tal, pero es que ya están mentalmente agotados. Me ha pasado muchas veces de decir, bueno chicos, si os aburrís tal, no tío, no me aburro, es que estoy reventado. ¡Pum! ¡Pum! Aprende a diferenciar esa cara de estoy cansadísimo, y ahí cuando la veas por primera vez es cuando es tiempo perfecto de decir, chicos, descanso, o incluso lo dejamos para otro día. Y si alguno de tus jugadores se está aburriendo, está mirando mucho el móvil, está a otras cosas, no sé, está mirando las musarañas y cuando le preguntas, no se ha enterado, probablemente sea un indicador de que, bueno, de que su personaje no está pudiendo brillar lo suficiente o como a él le gustaría dentro de la sesión, que es el anterior punto ese que os hablaba. No pasa nada, cuando acabe, hablad con ese jugador y decirle, oye, ¿qué es lo que te aburre o qué es lo que te mola, qué te gustaría, cómo te gustaría que fuese? Y pues poco a poco ir llegando a un punto, a un terreno neutro en el que todo el mundo esté a gusto. Pero pasemos al último consejo. Este es un consejo muy manido, es decir, es un poco complicado porque sí, puedes decir que no. Lo importante es que tú quieres venderles la ilusión a tus personajes de que están en un mundo en el que pueden hacer lo que les dé la gana, aunque hay algo mal dicho en esa frase. No pueden hacer lo que les dé la gana, pueden intentar hacer lo que les dé la gana. Entonces, un truco que a mí me gusta mucho es, en vez de decir no puedes hacer eso, pues es decir, puedes intentarlo. O si es algo que ni siquiera podrían llegar a intentar, como quiero controlar mentalmente a este tío, sin tener esa habilidad, evidentemente, y hacer que se tire por un barranco. Es como, puedes intentarlo, no tiene mucho sentido. Puedes decirle no, pero. Es otro de los mantras muy efectivos para esto. No, pero podrías intentar convencerle de esto con una tirada de persuasión, tal.
no pero. Otra frase que a mí me gusta mucho cuando no sé muy bien qué decirle a un jugador y no quiero decirle que no es: solo hay una manera de averiguarlo. Les lleva a hacer locuras, os lo digo, o sea, locurones. Es la gracia del rol. Si es que es genial cuando ves a un jugador hacer algo que dices, madre mía, va a morir, en 2 tacadas va a morir. Y como último recurso antes del no seco y rotundo, a mí me gusta siempre utilizar el no porque. Oye, pues mira, es que no puedes hacer eso porque en las reglas pone que tal. O porque decidimos en la sesión 0 que esto no lo íbamos a hacer o lo que sea. El caso es que al final, a la vez tú eres el que debe de decir no, pero tú tampoco eres quien para decir no a un jugador. Es una cosa compleja que ya irás pillando con el tiempo, no te agobies tampoco. Pero mientras tanto, pues todas estas cosas que te acabo de decir, pues son una ayuda. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis Gebors. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Yo soy Ale y estoy encantado de haberos tenido aquí conmigo. Y os voy a pedir, como otras veces, que me pongáis por favor en los comentarios cuál de estos consejos os ha parecido más útil o con cuál de estas cosas era con la que más miedo teníais o la que más teníais ganas de aprender sobre ello o lo que sea. Y sí, este no es el vídeo súper guay que os dije la semana pasada que iba a hacer, pero bueno, eso es que lo vamos a tener que retrasar un mes, ¿vale? Lo siento. Y sin más dilación, este vídeo quería que fuese cortito y entretenido, así que nada, nos vemos a la próxima y ya sabéis, seguid practicando el arte ¡de nigromante!